Estimados amigos, hablaremos rápidamente de un tema que divide y divide profundamente a quienes son los portadores de la palabra de Dios utilizando la Biblia. Uno de ellos es el pueblo judío que ha sido fiel conservando las escrituras, todo lo que nosotros llamamos como Antiguo Testamento. Y luego el cristianismo, que utilizando los libros del Nuevo Testamento tienen una concepción muy opuesta, diferente a la de los judíos, al utilizar a Jesús como el Hijo de Dios y también introducir esta figura del Hijo, que también es Dios y que es el único que puede salvar a la humanidad. Desde el punto de vista judío, el Mesías no ha venido todavía. El cristianismo cree que el Mesías ha venido en la persona de Jesús y además tiene que venir otra vez. Inclusive algunos de ellos mencionan de que no será solo una segunda venida, sino también una tercera venida, dependiendo de la interpretación que se dé a temas como el arrebatamiento, el milenio y detalles como esos. ¿Qué es lo que divide, por tanto, a estos dos grandes grupos? Digo grandes, pese a que el pueblo judío más bien es pequeño, pero en el sentido de ser diametralmente opuestos e irreconciliables. Para el cristianismo, si los judíos no aceptan a Jesús, no se van a salvar. Para los judíos, el tema de Jesucristo es un tema de idolatría. Idolatría en el sentido de que no puede haber una persona como hijo que a la vez es Dios y que a la vez es hijo de Dios y que está por un lado aparte del Padre, pero también es lo mismo. Es un tema bastante complejo y, como decía, irreconciliable. Sin embargo, si nosotros analizamos la escritura, la primera razón que tendríamos para dar respecto de este tema es de que todos los extremos no son convenientes. Los extremos, un extremo de que el Antiguo Testamento no menciona las profecías respecto de Jesús, no corresponden tal como el cristianismo las menciona. Y por otro lado, el cristianismo que se aferra a ciertas profecías que dicen tener, o las profecías dicen claramente referirse a la venida del Mesías y que este Mesías tiene que venir a morir por la humanidad, y el que no acepta esta muerte y que el que no acepta el mensaje de Jesús no puede salvarse. Cuando hablamos de estos dos extremos, en realidad no vamos a llegar a ninguna solución a menos que intentemos interpretar y revisar la escritura, que debe ser entendida de una forma diferente. Para ello, vamos a dibujar un poquito estos dos extremos. Vamos a poner aquí el judaísmo y vamos a poner por acá el cristianismo.
Si estos son dos extremos, entonces debería haber un término medio que aglutine o que interprete adecuadamente estos dos extremos. El, tenemos que entender que la escritura primeramente tiene cuatro niveles de interpretación, que los vamos a dibujar de esta forma. El primer nivel de interpretación es el nivel literal. Al nivel literal, con seguridad, no vamos a reconciliar a ninguna religión. El nivel literal es el nivel tal y como está escrito en la Biblia. Es decir, allí se muestra una profecía, allí se muestra un hecho, pero este nivel, al nivel literal, vamos a tener un nivel de irreconciliabilidad entre cualquiera de las religiones, en este caso el judaísmo y el cristianismo. Pero luego hay un nivel parabólico. Luego hay un nivel profundo y el secreto. Muchos cristianos dicen que el secreto está guardado para Dios. Sin embargo, el libro de los Salmos dice que el secreto es para los que me temen y a ellos daré a conocer mi pacto. A esta interpretación, al conocimiento de toda esta interpretación, vamos inclusive a señalarlo de esta forma. A todo esto se le conoce como el paraíso. El paraíso o pardes, el paraíso o en hebreo pardes, que aparece en los relatos bíblicos en ciertas ocasiones muy especiales, pero está interpretado como un lugar de salvación, particularmente desde el punto de vista cristiano. Cuando el judío dice que el Mesías no ha venido, el cristianismo dice el Mesías ya vino. Como decía, tenemos que hacer esta interpretación adecuadamente. El nivel literal dice que el Mesías no ha venido para el judaísmo. ¿Por qué? Porque no se han cumplido adecuadamente las profecías. El cristianismo dice el Mesías ya vino. Una de las escrituras que el cristianismo utiliza como fundamento para la profecía del Mesías se encuentra en el Salmo 22. En el Salmo 22 se relata del sufrimiento del Mesías, eh, de todo, de la forma en que fue tratado, de que sus vestidos fueron repartidos y detalles como esos. Pero este es el nivel literal. Cuando el judío dice el Mesías no ha venido, en realidad, en la parte interpretativa profunda, más profunda y en el secreto, que
el cristianismo no conoce respecto de lo que piensa el judío. Es decir, el cristianismo, los cristianos, ¿qué es lo que los cristianos creen que los judíos creen? Los judíos creen, desde el punto de vista cristiano, que el Mesías no ha venido, pero la interpretación profunda dentro del mismo judaísmo, y bueno, no de todas las corrientes del judaísmo, pero una buena parte del judaísmo en todo lo que tiene que ver con la interpretación que ellos llaman Kabbalah, en el nivel profundo y en el secreto, no es que el Mesías no ha venido, sino que el Mesías ha estado revelándose desde el principio. ¿Cómo es que el Mesías ha estado revelándose desde el principio? En todos los grandes profetas, en Moisés, por ejemplo, en José, antes de Moisés, y así en muchos otros personajes, en el mismo David, Salomón, el Mesías ha estado revelándose. ¿Por qué? Porque el Mesías, primeramente desde el punto de vista de la profundidad y del secreto, el Mesías no es el Mesías, perdón, el Mesías no es un ser humano, sino es un concepto. El Mesías, desde el punto de vista de la Kabbalah, es la luz que se revela. Y la luz que se revela ha estado revelándose desde el principio. Desde el punto de vista cristiano, el Mesías no ha venido y en todo el Antiguo Testamento apenas se ha hablado de él y vino a aparecer hace 2000 años. Pero esto es en el nivel literal. Sin embargo, hay un discípulo de Jesús que hace una revelación respecto de su propio amigo. Recuerden que Juan era uno de los apóstoles, le llamaba el discípulo más amado. Juan hace una interpretación después de haber escrito todos el evangelio y sus cartas, hace una interpretación que en realidad debe entenderse como la explicación de toda esta literalidad que aparece en la Biblia, los escritos literales, que tienen que ser entendido primero como parabólico, que en alguna medida sí nos enseñó Jesús a interpretar, pero la profundidad y el secreto guardado en esta escritura, en estos relatos. Cuando Juan dice que el Cordero de Dios, refiriéndose al Mesías, el Cordero fue inmolado cuando desde el principio del mundo. ¿Cómo puede ser que el Cordero que vino hace 2000 años haya sido inmolado, en otras palabras, haya muerto desde el principio del mundo? Para ello, desde luego, tenemos que entender adecuadamente que este es el nivel que nosotros conocemos, es el nivel literal y que tenemos que entrar a la profundidad y a los secretos de la escritura. El Cordero fue inmolado desde el principio del mundo. Es esta luz que aparece, la luz que aparece desde el principio. ¿Cuándo aparece la luz? Recordemos que en el libro de Génesis dice, y dijo Dios, sea la luz. Cuando el creador dice y crea la luz, no está hablando de la luz como nosotros la conocemos o la luz que nosotros vemos con nuestros ojos físicos. La luz es la misma luz de la que habla luego el salmista y dice, lámpara es
a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Cuál es el camino que tenemos que andar? El camino de la vida, el camino que dan nuestros pasos, nuestros hechos. Y por lo tanto, la luz que debe alumbrar a nuestro camino, el camino de la vida, es la luz de su palabra. Aquel verbo, el verbo divino, esta luz es el verbo divino que desde el punto de vista judío es el Aleph Tav. Este famoso Aleph Tav que se tradujo en el Nuevo Testamento, particularmente en el Apocalipsis, este libro de Juan, como el alfa y la omega. Y entonces allí comienzan las distorsiones. ¿Por qué? Porque traducimos de un lenguaje, el lenguaje griego, que dicen que fue escrito el Nuevo Testamento, pero en realidad este mismo discípulo Juan, cuando hablaba del alfa y la omega, en realidad estaba hablando de este Aleph Tav, refiriéndose al Mesías, al verbo, que curiosamente está escondido en el primer verso de la Biblia, cuando dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La traducción, desde luego, no menciona para nada este Aleph Tav, el verbo. Y está dos veces escrito en el primer verso de la Biblia, en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 1, que si es que fuera traducido adecuadamente, por ejemplo, si es que hemos traducido la Biblia desde el griego, debían haber traducido también desde el griego y debían haber traducido correctamente el verso 1 de toda la Biblia, en el que aparece este Aleph Tav. Le hubieran puesto en el principio Alfa y Omega creó los cielos y Alfa y Omega la tierra. Pero curiosamente, esta palabra fue eliminada de las traducciones porque aparentemente no significa nada. Y cuando borraron de las traducciones, o porque no se entiende el hebreo, o porque no nos hemos acercado a la interpretación del lenguaje hebreo, se dijo que esta es una palabra que está repetida, que está de más. Y por lo tanto, esta no debe ser traducida. Cuando es el aspecto fundamental, como vemos desde el punto de vista cristiano, el alfa y omega debe ser el aspecto fundamental para los propósitos de la salvación. Es decir, cuando vino el Mesías desde luego ya está desde la fundación del mundo. Y si el Mesías está desde la fundación del mundo, entonces, ¿cuándo fue inmolado el Mesías? ¿Fue inmolado hace 2000 años? Allí debemos entrar a un concepto de entender adecuadamente la escritura para saber que todo esto tiene que ser interpretado de una forma diferente. Decíamos aquí, este es el nivel literal, este es el nivel parabólico, este es el nivel profundo y luego el secreto. Por lo tanto, ¿cómo reconciliar estos extremos? Hay un concepto que debe ser entendido adecuadamente. El concepto de la muerte. ¿Qué es la muerte? ¿Sí? ¿Qué es la muerte? La muerte, desde el punto de vista de la interpretación profunda y del secreto, vamos a ponerle por acá, desde el punto de vista judío,
La muerte es un concepto espiritual. ¿Qué debería ser entendido desde el punto de vista cristiano? En la misma forma. ¿Cómo? Y está esto revelado en los libros del Nuevo Testamento. Veamos, para entender esto adecuadamente en el Nuevo Testamento, vámonos a parábola, a la parábola de perdón, antes de vamos a irnos a la parábola del hijo pródigo, perdón, aquí. La parábola del hijo pródigo, cuando el padre ve retornar a su hijo, al hijo que se había ido a malgastar los bienes, el padre, al mirarlo de lejos, vamos a leer, ¿no? Un poquito más. Y dice, y levantándose, el hijo pródigo fue a su padre, y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él, y corrió, se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti, ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus siervos, pronto traed la mejor ropa y vestidlo, y poned un anillo en su mano y sandalias en los pies, y traed el becerro engordado, matadlo y comamos y regocijémonos. ¿Por qué? Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. Por lo tanto, cuando en la Biblia habla de muerte, está hablando acerca de una muerte en el sentido figurado, una muerte espiritual. Veamos ahora qué dice la otra escritura. En las mismas palabras de Jesús, dice, y llamando a la multitud y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Qué significa tomar la cruz? Sabemos el ejemplo del mismo Jesús. Él tomó su cruz y fue muerto en la cruz y derramó su sangre por nosotros. Cuando en el cristianismo dice que tenemos que aceptar la muerte de Jesús y sin aceptar esta muerte no tenemos la salvación, tenemos además que recordar que Él mismo dijo que tenemos que negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra propia cruz antes de seguirle. Pero el tomar nuestra propia cruz, ¿a dónde nos debe llevar? El tomar la propia cruz nuestra nos debe llevar a la muerte. ¿Qué es entonces la muerte? Desde el punto de vista de la interpretación de los secretos de la escritura, en los secretos de la escritura, la muerte es la más grande bendición que nos ha dado Dios. Esto podría parecer una grandísima tontería si no la interpretamos adecuadamente, desde luego. ¿Qué significa esta muerte? Está hablando de la muerte espiritual. La muerte espiritual es el camino que el Creador ha preparado para que nosotros podamos aprender, para que podamos retornar al Padre. Nosotros somos el hijo pródigo y este hijo pródigo tiene que ir a aprender en el exilio y por tanto el exilio es sinónimo de aprendizaje. O, en otras palabras, el sinónimo de entrar en el camino de la redención. ¿Por qué? Nos dice en la escritura que
en el libro de Isaías que a ti te he escogido como a plata en horno de aflicción. Es decir, tenemos que aprender gracias a la muerte, gracias al exilio, a irnos fuera de la presencia del Padre. ¿Para qué? Para volver en sí, aprender con nuestras propias fuerzas y reconocer en nuestra interioridad que Él es la fuente de vida. Esto, desde el punto de vista cristiano, se conoce como el primer paso de fe que da un cristiano, que es el creer. Desde luego, creer en el sentido de que en este momento me doy cuenta. Pero ¿qué tengo que hacer al creer? Dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, ¿sí? Y dice, y varones hermanos, ¿y ahora qué haremos? Le dicen a Pedro, ¿no? En su primer discurso, él dice, arrepentíos. El creer es arrepentirse. ¿Y qué? Bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús. Pero ¿cómo debemos interpretar esto ahora a la luz de lo profundo y lo secreto? ¿Qué es bautizarse? Es sumergirse en el nombre, en un nombre que es sobre todo nombre, y ese nombre en realidad no es un nombre pagano como el nombre Jesús, sino es un nombre hebreo, pero el nombre no es la etiqueta de cómo llamarle a un hombre, sino es un camino, sumergirse en el camino que tenemos que andar, el camino para llegar al Padre. Es decir, no es un acto, un primer acto con el cual está sellada ninguna salvación. Es sumergirse en el conocimiento de o en el camino que nos lleve hacia el Padre. Es decir, es un paso. Y por lo tanto, cuando en el cristianismo se dice que hay que sumergirse, se dice tiene que entrar un hombre viejo y morir el hombre viejo para que pueda nacer una nueva criatura. Si es que tiene que nacer una nueva criatura, el hombre viejo tiene que morir. Y de esa muerte está hablando la escritura. La muerte de morir el hombre viejo, que es la misma muerte, que es un concepto espiritual. Ahora, si el Mesías fue muerto desde el principio del mundo, ¿qué es lo que muere? Para ello tenemos que referirnos a lo que conocemos como el árbol de la vida. El árbol de la vida es una representación de lo que está en nuestra alma, que más o menos se parece también a lo que somos físicamente. Pero esto es una representación de lo que somos en términos espirituales. En esta representación tenemos las facultades intelectuales representadas por la cabeza y las facultades emocionales representados por el cuerpo o por el tronco en donde está el corazón. Justamente el corazón, ¿por qué? Porque en el corazón residen en una forma psicológica, hablando psicológicamente, residen nuestras emociones. Aquí en las facultades intelectuales, ¿qué existen? Las facultades intelectuales existen dos grandes esferas, dos fundamentales esferas que se les conoce como la sabiduría o el principio sabiduría, eh, digamos, la sabiduría o el principio padre, ¿sí? Y acá el entendimiento o el principio
madre. Ahora, utilizando nuestro conocimiento físico de la misma forma, ¿por qué hay un padre y por qué hay una madre? Acuérdense que estamos hablando de principios espirituales y no estamos hablando de personas. En nuestra alma, así como en el universo entero, así como en el creador o en el alma general de la humanidad, existe un principio llamado sabiduría al que se le llama padre y un principio entendimiento al que se le llama madre. Cuando existe un padre y madre, estos dos, padre y madre, tienen que juntarse y de la unificación de padre y madre es que puede aparecer un hijo. Un hijo es el fruto de esta unificación. Esta unificación produce un hijo, ¿sí?, que proviene de padre y madre. Es a este hijo que se le conoce como la luz del conocimiento. Recuerden que dijimos que en Génesis 1 aparece Dios creando la luz y dice, y dijo Dios sea la luz y fue la luz. Se refiere a esta luz, la luz de su palabra, que es la que nos va a dar esta semilla para que nosotros podamos crear luz en nuestra interioridad. Es a esta luz que se le conoce como el principio hijo, el fruto de nuestro trabajo. Entonces, cuando aparece la luz, esta luz que está aquí arriba en los cielos, a esto le hemos llamado una vez los cielos. Si a esto se le llama los cielos, a esto, a esta parte inferior nuestra se le llama la tierra. Este hijo que está en los cielos tiene que descender del cielo, tiene que humillarse a sí mismo, hacerse como nosotros que estamos aquí en la tierra, en esta alegoría, desciende de los cielos. Vamos a hacerle de otro color aquí para que sea un poco más claro. Desciende de los cielos, ¿para qué? Para traernos el intelecto e impregnar de intelecto a nuestras emociones. Y cuando haya impregnado intelecto a nuestras emociones, nosotros en nuestras emociones, una de nuestras emociones está ahora impregnada de intelecto, es decir, de luz. ¿Sí? Y cuando hayamos impregnado luz o de sabiduría o de conocimiento a una emoción nuestra, es decir, que hayamos entendido la palabra, que la palabra quiere revelarnos algo para transformar nuestros malos pensamientos, nuestros malos deseos, nuestras malas actitudes. Cuando hayamos eso y hayamos rectificado nuestras emociones, ahora vamos a elevar con esta misma luz, vamos a elevarle hacia los cielos. ¿Por qué? Porque este es el tesoro más grande que nosotros albergamos en nuestra interioridad. El tesoro está escondido en nosotros, no en ninguna parte. Tenemos que revelar este tesoro y ahora subirle a los cielos. ¿Para qué? Ahora para impregnarle de emoción al intelecto, porque el intelecto tampoco puede ser frío, porque el intelecto no puede ser únicamente el conocimiento, no puede ser solamente el razonamiento. Tenemos que impregnarle de emoción, es decir, tenemos que llegar al equilibrio. ¿Qué es lo que ocurre entonces? Este proceso de descender del cielo, a este proceso de descender del cielo, de separarse del Padre, recuerden, el Padre está arriba, ¿sí?
Cuando la luz se separa del Padre para descender a la tierra, aquí en la tierra, este es el exilio, ¿sí? En donde tenemos que aprender. Entonces, la luz desciende del cielo, se separa del Padre para trabajar, para aquí aprender. Aquí hay oscuridad porque nuestras emociones están desordenadas y vacías. Como nuestras emociones están desordenadas y vacías y tienen que rectificarse, esta luz desciende y por lo tanto la luz al descender, la luz muere. La luz al descender muere, ¿qué significa? Que cuando nosotros descendemos a trabajar por nuestra tierra, dejamos atrás, por lo pronto, el conocimiento que hasta aquí hemos adquirido. El conocimiento antiguo tiene que morir, o lo que se llama el hombre viejo. El hombre viejo tiene que morir. ¿Para qué? Para trabajar aquí y reconstruir y hacer un hombre nuevo, pero este hombre nuevo que es el nuevo nacimiento, por eso es que la luz ha venido a poner una semilla aquí en esta emoción. Este hombre nuevo cuando nace ahora tiene la facultad de subir. Este hombre nuevo va a poder ascender hacia los cielos. ¿Por qué? Porque ya está transformado. Entonces, ¿de qué se trata la muerte? La muerte de la luz se trata de que nosotros, cuando la escritura dice, tome su cruz y sígame, nosotros tenemos que morir. Este hombre viejo tiene que morir en pos de qué? De levantar a un hombre nuevo. De nacer un hombre nuevo y este hombre nuevo tiene que ser una nueva persona porque ya hemos impregnado de luz. Hemos impregnado de luz a nuestras emociones, ya tenemos la facultad de pensar correctamente para transformar nuestra interioridad y elevarnos hacia los cielos. A esto, a esta luz del conocimiento, a esta luz se le llama Mesías. Y es justamente esta luz que está presente desde el inicio del mundo. Es esta luz que ha sido inmolada en este sentido de bajar desde arriba de los cielos hacia la tierra. Está presente en todos los hombres, en todos los seres humanos, desde el principio del mundo, realizando su trabajo. Por eso, cuando Jesús dijo, Moisés ya habló de mí. Moisés habló de mí significa ya estuvo revelando esta luz desde el principio. No es que el Mesías vino hace 2000 años. Físicamente estuvo aquí posiblemente una persona llamada Jesús, pero esa es una historia literal que tiene que ser entendida a la luz de lo profundo y del secreto de la escritura, porque de esta forma estamos reconciliando estos dos extremos. El extremo de que el Mesías no ha venido y el extremo del que el Mesías ya vino y que va a venir otra vez. Estos dos extremos tienen que reconciliarse al sentido de entender que desde el principio el Mesías ya ha venido y desde el principio para que exista este trabajo de descender de los cielos tiene que haber aquí un sufrimiento. Y ese sufrimiento es el que está relatado en el libro de los Salmos. El sufrimiento del Mesías que está en nosotros, en nuestra interioridad, en cada uno de los seres humanos, pero que tenemos que hacerle efectivo como tomando nuestra propia cruz. ¿Para qué? Para seguir el modelo, para seguir el modelo de Mesías que está relatado en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, estos dos conceptos tienen que unificarse. Los que decimos que los judíos creen, es decir, nosotros creemos lo que los judíos creen, esta idea tenemos que también rectificarla. ¿Para qué? Para entender que lo que creemos que los judíos creen, en realidad, si estudiamos lo que los judíos estudian, lograríamos entender inclusive nuestro propio pensamiento, nuestras propias creencias. Pero cuando nos separamos, ¿qué es lo que hacemos? Cuando estamos separados, el judío dice, eso es idolatría. Ustedes están
haciendo inclusive que Dios muera. Dios no puede morir, haciendo que Dios eh, se limite a una persona. Además, no solo eso, sino que Dios sea uno por aquí arriba y otro aquí abajo. Pero cuando entendemos adecuadamente la escritura, eh, entendemos que todo esto tiene que ser revelado en la interioridad. Entonces el judío cuando dice esto es idolatría y los cristianos dicen, ustedes si mientras no acepten a Jesús nunca serán salvos. Y hay por ahí algunos que dicen, arrepiéntete, ya deja ese pensamiento y acepta a Jesucristo como tu único Salvador. Los dos extremos tienen que reconciliarse en el estudio profundo de la Escritura. Este milagro que nos ha dado el Creador, que es el milagro de la muerte, es el milagro de transformar nuestra conciencia. El conocimiento que tuvimos antes tiene que morir. Ese es la muerte del Mesías, que tiene que morir. ¿Para qué? Para en pos de un nuevo conocimiento, de una nueva revelación. Y por lo tanto, eso es tomar nuestra propia cruz para seguirle a Él.